muchos seres mitológicos que si los analizas bien, por ejemplo, un niño que en el año 500 antes de Cristo, por ejemplo, nacía con un solo ojito, pues posiblemente alimentaba un poco la leyenda de los cíclopes, ¿verdad? Este, ¿verdad? En el remoto pasado, un griego de repente tuvo la oportunidad de viajar a África y conoció un rinoceronte. Y a su regreso, al tratar de describirlo, probablemente de lo que dibujaron le salió como un caballo con un cuerno, y de ahí nació el unicornio, ¿verdad? Algo que ocurre con alguna frecuencia. De repente una niña griega nacía con varios pezoncitos y entonces pues daría de alguna forma veracidad a las leyendas de las diosas madres como Afrodita, ¿verdad? Que tiene un montón de pechos. Así, Aquiles probablemente representaba a un guerrero que fuimos adornando y exagerando con el paso de los siglos y que, como decimos en México, pues para exagerar, pues los seres humanos nos pintamos solos. Soy Luis Guillermo Víquez, tengo discapacidad visual, soy artista y amante de la historia. No hace mucho tiempo presenté en este espacio mi interpretación de Camila, un personaje, una mujer que se convirtió en el arquetipo de las Amazonas. Y de eso te quiero compartir hoy, la leyenda de las Amazonas. Las Amazonas aparecen en la literatura griega desde el siglo VIII a.C. Homero, Fiodoro, Filostrato y otros, ¿verdad?, nos hablan de las Amazonas. 2000 años después, el poeta romano Virgilio también nos habló de ellas. Increíblemente, tenemos mucho más recientemente información de las Amazonas, en el siglo XVII, pero ya aquí en América, 2400 años después de los relatos griegos, y a medio mundo de distancia, por supuesto, de Grecia. Como casi todas las leyendas, ¿verdad? Las leyendas muy antiguas, es como el juego de teléfono descompuesto, ¿verdad? La historia se ha transmitido de una persona a la otra a través de miles de años, así que es probable que conserve un poco del original, pero no necesariamente es completamente cierta. En todo caso, desde el 800 a.C. se habla, y no solo de tribus, sino de una civilización, o sea, todo un pueblo, un estado de mujeres guerreras. Y lo más sorprendente son las coincidencias que hay en rincones muy lejanos del mundo sobre esta leyenda, ¿verdad? En la mitología griega y la romana, las Amazonas siempre se enfrentan con los grandes héroes y guerreros griegos. Es decir, Aquiles se enfrenta con Pentesilea, que es la reina de las Amazonas. Hipólita se enfrenta con Hércules. Y así, Jasón y los argonautas pasan cerca de las islas de las Amazonas y estas casi les hunden el barco. En fin, las Amazonas eran muy populares y estaban muy presentes en las creencias de la Grecia antigua. Es muy frecuente encontrarlas en cuadros, en vasijas, en bajorrelieves, en jarrones, ¿verdad? Siempre o normalmente luchando con héroes griegos. Además, hay pinturas habían pinturas en el altar de Zeus en Pérgamo, en el templo de Apolo, ¿verdad? Y de hecho, que hasta aún se conservan en el Partenón en Atenas. Incluso como pasa hoy en día, las madres griegas hacían muñecas de las Amazonas para que jugaran sus niñas. Los griegos las describían como un pueblo de mujeres expertas, jinetes y arqueras que vivían más allá del mundo civilizado, al norte del Mar Negro. Acuérdate que para los griegos todo lo que no estaba en Grecia eran bárbaros o no civilizados. También hay relatos de mujeres guerreras, notables arqueras y jinetes
en la mitología persa, india e incluso en la egipcia. De acuerdo a los griegos, las amazonas eran amantes de la guerra, tan valientes y tan diestras como los hombres, capaces de aterrorizar a los ejércitos más poderosos. Durante siglos fueron consideradas imaginarias, igual que otros personajes de la Ilíada, ¿verdad? De la mitología griega, hasta que en el siglo XIX encontraron una enorme extensión de tierra precisamente donde lo ubicaban los griegos, al norte del mar griego y hasta las estepas de Asia Central, ¿verdad? Donde habitaba una tribu que se llamaba los escitas. Los escitas eran nómadas que vivieron en esa región durante miles de años. Gracias a la arqueología se sabe que desde el 800 a.C., más o menos desde la misma época que lo citan los griegos, hombres y mujeres escitas cazaban e iban juntos a la guerra y usaban las mismas armas, tenían las mismas destrezas. Los arqueólogos han descubierto más de 1000 túmulos y tumbas funerarias en la zona de los escitas, y en el interior de los túmulos encontraron pues tumbas, ¿verdad? Esqueletos. Y al principio cuando encontraban armas, decían que era la tumba de un hombre, de un guerrero, ¿verdad? Sin embargo, o sea, creían que era una buena marca, saber que lo que estaba allí, imagínate que eran esqueletos de más de 3000 años, sabían que era un varón. Pero resulta que análisis de ADN demostraron que el 30% de los esqueletos de las tumbas eran mujeres de entre 15 y 45 años, enterradas en forma similar que los hombres, con sus armas. Y se dieron cuenta de que de que eran mujeres guerreras, porque los esqueletos presentaban los mismos heridas de batalla que los hombres, ¿verdad? El cráneo hundido por una maza, ¿verdad? O puntas de flecha entre las costillas, o huesos quebrados por un golpe o por una espada, confirmando su calidad de guerreras. Algunos detractores, ya sabes, argumentaban que no es posible porque la lucha cuerpo a cuerpo, con una espada o con una maza, pues el hombre tiene superioridad por su mayor fuerza, por su mayor tamaño. Sin embargo, esa ventaja en realidad se diluye cuando se habla de gente que combate a caballo, porque ciertamente la mujer puede tener menor potencia al tirar de la cuerda del arco, pero se compensa con un menor peso, lo que la hace actuar más rápido, ¿verdad? Tiene mayor agilidad y mejores movimientos. Así que, en resumen, en la vida real, una arquera a caballo es tan letal como cualquier hombre. Y ya desde el principio se ha dicho, ¿verdad?, que los griegos decían que la principal característica es que eran jinetes y arqueras. De hecho, se ha demostrado que los escitas entrenaban a niños y niñas por igual, y lo que se sabe es que no había ninguna diferencia en su letalidad. A medida que la cultura griega se va moviendo hacia el se va mejorando la imagen de las amazonas en cuanto al realismo. La palabra amazonas nos llegó del latín, que viene del griego a, que es sin, y mason, que significa pecho o busto. Y según los griegos eso podía significar, porque hay una leyenda que decía que a las amazonas les quemaban un pecho cuando eran niñas para que no se desarrollaran y tuviera más facilidad en el uso del arco. Sin embargo, esto choca con las imágenes artísticas y con las pruebas de la historia, ¿verdad? En todas las imágenes artísticas aparecen con ambos pechos, y en la vida real, en la práctica, el pecho femenino no ofrece ninguna dificultad para el arco. Se cree que esto en realidad es que proviene que la palabra amazona
proviene de un vocablo mucho más antiguo que no era griego, probablemente persa, que el vocablo manson, que significa más bien madre fuerte, madre fuerte. Los griegos eran una sociedad patriarcal. Hoy diríamos, eran tremendamente machistas, ¿verdad? Y sus rasgos de comportamiento, los rasgos de comportamiento que los griegos le daban a las amazonas, por ejemplo, su odio hacia los hombres, o la leyenda de que oprimían y discriminaban a los varones, es básicamente porque para ellos, si existía una mujeres que eran más fuertes que los hombres, probablemente es porque esos hombres no eran muy, ¿verdad? No eran verdaderos varones, sino que ¿verdad? Se dejaban mangonear, por decirlo así, ¿verdad? Esto responde mucho más a las creencias propias de los griegos. Tal vez recordarás, y por si no lo sabes, por ejemplo, los griegos no, ¿cómo se llama? En las Olimpiadas, las primeras Olimpiadas, solamente había actores varones haciendo los papeles de hombre y mujer. En el teatro griego los papeles de hombre y mujer los hacían solamente varones, los papeles de mujer, de hombres disfrazados de mujeres. En fin, después veremos que Marco Polo cita a hombres y mujeres que vivían en islas separadas, que una vez al año los hombres venían a la isla, a las mujeres, se mezclaban con ellos y luego cada uno para su casa. En Grecia las mujeres estaban completamente sometidas a la autoridad y voluntad masculina, ¿verdad? Y entonces es por eso que realmente ellos le recortan el piso. Dicen que las mujeres, esas amazonas eran así de fuertes solo porque los varones eran menos fuertes, menos valientes, etcétera, ¿verdad? Pero que eran débiles y qué sé yo. Lo hacían para poder invertir los valores griegos y sentirse mejor. Algunos autores decían que en las amazonas renunciaban a la maternidad y que se seleccionaban a los niños varones para ser desechados, pero los restos encontrados en los escitas y otros acaban con esa leyenda. Eso no es cierto. Además, algo importante, en las tumbas escitas, muchos de los cuerpos encontrados aparecieron, donde estaban las espadas y esto, encontraron también cadáveres de niños y niñas, probablemente hijos muertos durante la guerra o enfrentados, enfermados durante la infancia y muertos. Hay que recordar que en el pasado, ni siquiera muy remoto, básicamente uno o cada 2 de cada 5 niños no cumplía los 8 años. Y al encontrar las tumbas de las madres con sus niños, varones o hembritas, pues se echa por tierra esta teoría. ¿Y qué de las amazonas en América? Se cree que en América la palabra amazonas procede de un vocablo guaraní que suena algo así como agua ruidosa, aunque probablemente hay que tener en cuenta que los que le pusieron el nombre fueron europeos que venían con la palabra amazonas en la mente como la tenemos nosotros, ¿verdad? En 1542, Francisco de Orellana recorrió 4.800 kilómetros durante 7 meses buscando el Dorado, la tierra aquella inventada por, ¿verdad?, que se soñaban, y también el país de la canela, que salieron desde Lima, desde Perú, por el Amazonas, buscando el Océano Atlántico. Esa era, en esa expedición está muy bien documentada, venía el segundo de a bordo, que se llamaba Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador del Perú,
primo, por cierto, de Hernán Cortés, el conquistador de México, y empezaron a navegar juntos, pero ya cuando se vieron que habían pasado varios meses y no llegaban a sus objetivos y se estaban quedando sin provisiones, se dividió la expedición, Pizarro se regresó y Orellana siguió adelante. Muy pronto se dieron cuenta de que ya habían llegado a un punto que era imposible regresar remontando el río por el continente y decidieron seguir río abajo hasta que, ¿verdad? En ese interminable río, 4.800 kilómetros, hasta que finalmente llegaron al Atlántico. Resulta, imagínense, desde Perú hasta el Océano Atlántico, un recorrido increíblemente largo. Después contaron que en una ocasión lucharon contra un ejército de hombres liderado por mujeres que peleaban con tanta fiereza y que las mujeres capitaneaban el ejército de los hombres. Esto lo describió en su crónica un cura dominico que se llamaba Gaspar de Carvajal, que viajaba con Orellana. Él claramente describió que los guerreros que se enfrentaron, se veía claramente que eran tributarios de las amazonas. Él le llamó amazonas, quienes eran las que capitaneaban y que se peleaban con tanta animosidad como los nativos varones. Y decía más bien que los varones no les volvían la espalda por miedo a que los golpearan. Decía que eran mujeres muy blancas y muy altas, con el cabello muy largo y en forma de trenzas, y que eran muy membrudas, andaban desnudas tapándose solo sus vergüenzas. Cada una llevaba un arco y flechas, y cada una llevaba una gran lanza, y decía que cada una de estas amazonas, como la llama el cura español, guerreaba más que 10 varones guerreros. Decía que una sola de ellas dejó el bergantín como un puercoespín del montón de albas de flechas que le clavó en el ratito que lo tuvo enfrente. La descripción es muy detallada como para que lo consideremos un invento. Francisco López de Gomar, un cronista de la época, le quita importancia al relato porque dice que hay mujeres guerreras en muchas partes de las Indias, ¿verdad? Había mujeres que participaban en combate, incluso unas las habían visto el mismo Cristóbal Colón cuando estuvo en su segundo viaje, ¿verdad? Que habló de que en 1493 Colón escribió que los taínos de la isla de la Española le contaron de otra isla poblada solo por mujeres, que cada cierto tiempo venían hombres a las islas, yacían con ellas y se mezclaban, se mezclaban con ellas durante 3 meses. Si nacían niños, los enviaban con sus padres; si nacían niñas, se quedaban en la isla. Se sospecha que esta inspiración de Colón es por la leyenda, una leyenda de Marco Polo, porque no debemos olvidar que Colón murió pensando que había llegado a las costas de la India, ¿verdad? Marco Polo habló de 2 islas a las que llamó masculina y femenina, ubicadas al sur de la India, con 530 millas entre una y otra, y decía pues básicamente la misma historia, que las mujeres y los hombres vivían separados, permanecían cada uno en su isla, y que en marzo, abril y mayo, los hombres venían a la isla de las mujeres, permanecían con ellas 3 meses y se regresaban. Los hijos se quedaban con las madres hasta los 12 años y luego lo mandaban a vivir con sus papás, y las niñas se quedaban en la isla. En América, los cronistas de la época reconocen la dificultad de entender los relatos taínos, sobre todo en aquel momento, ¿verdad? Nunca se han encontrado ninguna de estas islas. En 1563, el conquistador Juan Vázquez de Coronado se encontró una tribu de mujeres guerreras en el sureste de Costa Rica, mi país de origen. También Hernán Cortés
cita en sus cartas al rey que en el noreste del Valle de México había una ciudad habitada solo por mujeres, con una leyenda muy parecida, donde cada cierto tiempo venían los hombres y yacían con las indígenas, luego se regresaban cada uno para su casa. Nuño de Guzmán, otro cronista de la época, habla de una ciudad donde solo habían mujeres guerreras y muy poquitos hombres, solo niños y ancianos. Pero hay que entender la época, estaban en plena conquista, y entonces muchos suponen que no habían hombres porque se habían ido, estaban escondidos en los bosques, en la montaña, para prepararse para contraatacar a los españoles. El famoso pirata inglés Walter Raleigh decía que a él le habían contado que cerca de la Guyana inglesa había una tribu de mujeres guerreras que se unían con los hombres de los territorios vecinos una vez al año. Las reinas elegían a sus parejas y las otras pues se las rifaban, ¿verdad? Para que se las repartían. Decía que eran mujeres muy crueles y sanguinarias. Para mí, para mi gusto, hay demasiadas semejanzas como para decir que, ¿verdad? Que que lo de las Amazonas es un cuento, que es solo una leyenda, ¿verdad? Hay muchos puntos de verdad, ¿verdad? Y en mi tierra se dice cuando el río suena es porque piedras trae. Antes de terminar, déjame contarte nada más como curiosidad. Hace como 30 años, el abogado de Jeff Bezos le aconsejó cambiar el nombre de su empresa, que se llamaba Cadabra, porque en inglés sonaba muy parecido a cadáver. Bezos le hizo caso y como quería hacer la compañía de venta de libros por catálogo más grande del mundo, le puso el nombre del río más caudaloso, el Amazonas, Amazon en inglés. Y bueno, esto es lo que te quería contar de las Amazonas, presentes en la historia desde el principio del tiempo, y no es descabellado creer que por ahí existieron. Soy Luis Guillermo Víquez, artista y activista con discapacidad visual. Te invito a que mandes tus comentarios, dale clic en la manita de te gusta, suscríbete al canal y yo te espero muy pronto aquí en el colectivo Entre Todos. Muchas gracias.